Senadores de la Democracia Cristiana condicionaron su respaldo al proyecto de aborto en 3 causales por considerar que debe existir, por ejemplo, objeción de conciencia no solo para el médico, sino para todo el equipo que trabaja con estos profesionales. A esta posición se sumó el senador independiente Pedro Araya, integrante de la Comisión de Constitución, con quien conversamos esta tarde. Senador Araya, gracias por esta entrevista. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Gonzalo, muy buenas tardes. Senador, ¿cuál es su versión de los hechos? ¿Por qué hubo este cambio? ¿Por qué se condicionó el avance de este proyecto? Al menos usted en varias entrevistas, también acá, había señalado que no tenía mayores objeciones y que apoyaba el proyecto de aborto en 3 causales. Efectivamente, yo lo que he señalado y lo que he hecho al interior de la Comisión de Constitución del Senado y en la sala del Senado es aprobar en general la idea de la interrupción del embarazo en 3 causales. Pero el gobierno sabía desde el día 1 que yo tenía 2 puntos de tope o 2 discusiones que teníamos que dar y que se iban a dar en la discusión en particular. La primera tenía que ver cómo se regulaba la causal de violación, es decir, cómo aquella mujer que es abusada sexualmente y producto de eso queda embarazada puede solicitar la interrupción del embarazo. ¿Por qué razón? Porque hoy día el proyecto del gobierno está muy mal logrado y lo que propone es que un equipo médico, sin precisar qué tipo de médicos, certifique que esa mujer efectivamente fue víctima de un abuso sexual. Eso es complejo porque primero no se señala si estos médicos van a tener alguna especialidad particular, va a ser por ejemplo un médico general, un obstetra, un médico legista. ¿Qué especialista debería ser? O sea, el mundo ideal sería que esto fuera un médico legista que pudiera certificar que efectivamente la mujer fue víctima de abuso sexual. Entonces, en este mismo tema pasa el siguiente contrasentido. Una mujer víctima de una violación puede ir a este equipo médico y decirle, mire, fue víctima de una violación, estoy embarazada, quiero un aborto. Y el equipo médico le dice, mire, ¿sabe qué? Según nuestros criterios, usted no fue violada y producto de eso no puede realizar el aborto. Esa mujer, si hace la denuncia en el Ministerio Público y el Ministerio Público determina que efectivamente fue violada, ¿qué va a hacer? Entonces, lo que le hemos planteado al gobierno es que las causales hay que regularlas bien, de forma tal de poder ir resolviendo estos temas que parecen simples, pero que son de una alta complejidad. Y la segunda gran piedra de tope que tenía este proyecto era lo que dice relación con la objeción de conciencia. Y tú puedes revisar mi intervención en la sala, las entrevistas que se han dado, el boletín de indicaciones presentado el día 30 de marzo de este año, donde dijimos claramente, la objeción de conciencia tiene que alcanzar a todo el equipo médico, porque lo que hace el texto del Ejecutivo, al permitirle que sea solamente el médico, genera una discriminación absolutamente odiosa. Establece una categoría de personas diciendo, mire, el médico aquí es el único que puede pensar y decidir, y el resto del equipo médico que tiene que intervenir, la enfermera, el arsenalero, un paramédico, por ejemplo, no tienen derecho a ejercer una opción de decir si participan o no en la interrupción del embarazo. Ok, ya, se entiende, ahí están sus dos idea fuerza, ¿no? Del por qué tiene esta idea de pedir reposición de indicación o de rectificar el otro elemento. Pero ¿a qué se debe entonces que varios de sus colegas diputados estén señalando que usted ha actuado en base a otras razones y fundamentalmente se ha cuadrado con la DC tras el informe de la Comisión Sename 2 que fue desfavorable para varios personeros? A ver, en esto, separar las cosas. Yo entiendo que los diputados, por un minuto de televisión, dicen muchas tonteras, pero acá, si los diputados fueran responsables, fueran a leer lo que ha sido el debate de la Comisión de Constitución del Senado, leyeran el boletín de indicaciones, se darían cuenta que este es un tema que está planteado del primer minuto. No tiene ninguna relación con lo que ocurrió o que ha ocurrido en estos días. Es más, el gobierno sabía que en la Comisión de Constitución del Senado tenía un tremendo problema porque hay 2 posiciones absolutamente contrapuestas entre los senadores de la nueva mayoría. Legítimamente, Alfonso Durresti, senador socialista, plantea que no debe existir la objeción de conciencia. El senador Felipe Arboe, PPD, presidente de la comisión, apoya la posición del gobierno que sea un médico que interviene directamente en el aborto. Y lo que yo había planteado en un primer minuto es que tenía que ser todo el equipo médico. Entonces, esta era una discusión que estaba y que el gobierno sabía que no la había podido resolver. Pese a los esfuerzos que se habían hecho el fin de semana pasado y en días anteriores, no había punto medio porque por una parte Alfonso Durresti había insistido claramente en que no quería objeción de conciencia, yo lo había hecho hasta el cansancio y que para mí era fundamental que la objeción de conciencia la ejerciera todo el equipo médico. Entonces, en esto muchos diputados están hablando sin conocer el debate, partiendo prácticamente de tratar de obtener un minuto de televisión y sin informarse. Y por eso lo que yo he dicho, si un diputado quiere que discutamos este tema, no tengo ningún problema en que hagamos un foro serio para hablar de esta materia.
Claro, en ese mismo sentido, ¿qué le parece lo que ha planteado la diputada Camila Vallejo, quien ha dicho que una relación amorosa no puede afectar en la votación política, que tienen que avanzar por carriles separados, que si hay una relación de carácter familiar o amorosa entre personas involucradas, eso no puede significar nada al momento de la votación política? Primero decir que esto me parece una bajeza de la diputada Camila Vallejo, primero hacia otra mujer, porque Javiera puede defenderse ella por las de ella, no tiene por qué estar yo defendiéndola. Segundo, se refiere ahí a la ex ministra Javiera Blanco. Exactamente, a la ex ministra Javiera Blanco. Segundo, toda mi carrera política yo la he realizado con independencia, pensando en lo que es el mejor para Chile, lo mejor que uno cree con sus convicciones, que les va a servir a los ciudadanos. Y todos estos temas lo hemos votado con esa convicción personal. Aquí no ha primado mi relación afectiva, que por cierto nunca le he comentado con los medios de comunicación, y esta no va a ser la excepción. Los periodistas que cubren congresos saben que nunca mis relaciones personales han sido materia de comentario al interior del Congreso, porque siempre tratamos de ejercer el cargo con la mayor objetividad, pensando en lo que es mejor para el país. Y en esto volver a decirle a la diputada Vallejo que levante el nivel del debate. Yo entiendo que la diputada Vallejo y el Partido Comunista en general esté desesperado frente a la irrupción del Frente Amplio, que han ido perdiendo espacio, que hoy día ya no son el centro de la izquierda, y que a partir de eso quieran levantar ciertos temas. Pero la diputada Vallejo tiene que entender que aquí estamos discutiendo temas que son política, moral, filosóficamente sensibles, y respecto de los cuales no estamos hablando de temas baladí, estamos hablando del tema de cómo se interrumpe un embarazo, el derecho a la vida, el derecho a la objeción de conciencia. Y por eso yo la que le invito a ella es que tengamos un debate con altura de mira, no toquen los temas personales. Yo no tengo ningún problema si la diputada Vallejo quiere que vamos a discutir en un foro respecto a aborto, que lo hagamos, pero que lo haga con altura de mira, que me diga por qué ella cree que debe ser solo el médico, y yo le podré argumentar por qué la objeción de conciencia tiene que abarcar a todos. Ella me podrá decir cómo se regula la causal de violación, yo le daré mi argumento. Senador, me parece que la diputada Camila Vallejo fue la única que mencionó directamente su relación con la exministra Javiera Blanco, su relación, digamos, emocional. Pero a mí me llama la atención también otros parlamentarios, otros diputados de la nueva mayoría, como Juan Luis Castro, del Partido Socialista, en que él también señala que él ve otra cosa detrás de su actitud. No el tema emocional, sino que más bien que usted se habría alineado de la ADC, que de una otra manera la ADC lo habría utilizado de alguna manera a usted como independiente, como punta de lanza de manifestar un descontento por el resultado del informe Sename 2. A ver, vuelvo a insistir. Si el diputado Juan Luis Castro leyera mi intervención en la sala del Senado, leyera las entrevistas que yo di con anterioridad, hubiera seguido el debate, no estaría haciendo este tipo de comentarios. Porque él sabe, y la gente en el Senado, y lo puedes preguntar a cualquier senador de la nueva mayoría, cuando este tema se han discutido y han escuchado cuál es mi posición. Con el senador Guido Girardi hemos discutido largamente a quién debe alcanzar la objeción de conciencia. Guido legítimamente dice al médico que interviene o no debe haber. Y yo le hago estos planteamientos. Entonces, en esto, lo que a mi juicio hay es que algunos diputados, un poco desesperados por salir un rato en televisión, están tratando de caricaturizar un debate que a mi juicio tiene que ser demasiado serio por el nivel de discusiones que estamos teniendo y las decisiones que está tomando la Comisión de Constitución del Senado. Sí, un punto que se ha planteado en algunos medios, sería interesante poder ahí aclararlo si es que fue así o no. Usted habría manifestado ayer su molestia por que en la comisión de Sename 2 se le adjudicara a la exministra Blanco una negligencia inexcusable, su responsabilidad en la crisis que atraviesa la institución del Sename. ¿Eso fue así? Efectivamente, en una reunión que tuvimos los senadores de la nueva mayoría, yo manifesté que a mí me parecía tremendamente injusto culpar a la exministra Javiera Blanco de todos los males del Sename. Quienes conocemos la institucionalidad de Menor y que hemos trabajado en el tema, sabemos que los problemas del Sename se arrastran hace muchos años en nuestro país. A ella hoy día se le está tratando de imputar de hechos que cuando ni siquiera era ministra de Estado. Entonces, cuestionarla a ella por tratar de sacar una ventaja política me parece que no corresponde. Porque además lo que hay que tener presente es que detrás de esto también hay un cuestionamiento a la presidenta de la República que la designó en el cargo. Entonces, claro, llama la atención de que la coalición de gobierno, haciendo un juego que uno puede entender que es legítimo de la derecha, se levanten estos temas y traten de culpar a una persona de temas que no necesariamente ella estaba en el mando del cargo. Senador, cuando esto ocurrió. ¿Por qué cree usted que si tomamos esta queja, esta crítica, habrían dejado caer a Javiera Blanco y hubieran optado por blindar o proteger a Solancho Huerta, actual directora de Sename?
Es que yo creo que aquí lo que tiene que haber una explicación. O sea, por ejemplo, a mí me llama la atención de que la diputada Vallejo no haya dicho una palabra respecto de quién era directora regional del Sename o directora del centro cuando murió Lisset, que según entiendo son 2 militantes comunistas. Entonces lo que yo espero es que si acá se está buscando responsabilidades, que también la asuman respecto de quienes tuvieron una injerencia directa en el tema y que hoy día aparecen blanqueando esta situación y tratan de centrar la responsabilidad en una sola persona. Entonces aquí obviamente hay muchos que van a tener que dar una explicación de por qué están con esta actitud, porque lo que uno esperaría que si efectivamente acá se ha hecho un trabajo serio como una comisión, se establezcan las responsabilidades conforme se han ejecutado los actos de las personas. Pero lo que no me parece justo y lo que ayer yo manifesté con mucha fuerza y que además esto fue respaldado por los senadores en su conjunto de la nueva mayoría, era que aquí se tratara de culpar solamente a una persona de una crisis que es institucional. Sí, dentro de los argumentos que se han entregado en ese sentido, es que esta comisión investigadora que se le llama Sename 2 se habría hecho cargo de analizar si acaso se implementaron o no las conclusiones, las propuestas que se habían sacado en la otra comisión investigadora. Recordemos que desde el año 2013, que está muy presente en el debate público, los problemas que tiene el Sename tras el informe de la jueza Geldres y la UNICEF. Entonces, el argumento que se da para responsabilizar a la exministra Javiera Blanco es que no se habrían aplicado esos cambios durante el periodo en que ella estuvo a cargo de esa cartera, asumiendo que Sename depende del Ministerio de Justicia. A ver, en esto hay que decirlo, si uno puede revisar lo que se hizo en el tiempo en que Javiera fue ministra de Justicia, lo que se trató de avanzar en materia de reformas legales, en programas de protección, en tantas cosas. O sea, para muestra un botón. Mucho se ha hablado acá del número de niños fallecidos en el Sename. Hasta antes que Javiera Blanco asumiera la dirección del Ministerio de Justicia, no existía una contabilidad fidedigna de cuántos niños efectivamente habían fallecido al interior de la institución. O sea, ese era el nivel de desorden que había antes de que Javiera asumiera. Entonces, obviamente, se empezó a hacer un trabajo para tratar de poder ir de alguna manera avanzando en distintos temas. Están los distintos proyectos de ley que hasta el día de hoy se siguen discutiendo. Entonces, hay una serie de situaciones que se llevaron adelante para poder ir sacando adelante las recomendaciones que tenía no solo la Cámara de Diputados en su minuto, sino que hizo el Poder Judicial en su conjunto. Porque al final del día lo que hay que tener presente es que Chile tiene, a mi juicio en esta materia, una deuda con la institucionalidad de menores que es histórica. Cuando uno revisa, por ejemplo, las actas del Congreso del año 1920, ya en esa época se hablaba de los problemas que había con el antiguo Servicio Nacional de Menores. Entonces este es un problema que en el país se ha ido arrastrando y que efectivamente nunca se ha abordado como Estado en una política seria de poder establecer qué es lo que vamos a hacer con la institucionalidad de protección de menores. Senadora Porque Araya, al final del día... ¿Qué le dice usted a los ciudadanos que a lo mejor lo escuchan? Y está bien, usted tiene todo el perfecto derecho de defender a Javiera Blanco en su gestión como ministra de Justicia, pero algunos dirán, bueno, cuando un ministro o una persona que trabaja en el servicio público asume un ministerio, supuestamente sabe lo que se está metiendo, sabe qué responsabilidad está tomando, sabe que este Ministerio de Justicia tenía el Sename bajo su, tutela, bajo su responsabilidad, la situación del Sename. Por lo tanto, ahí también un político tiene que saber que va a tener algún grado de responsabilidad política si es que no logra resolver en parte el problema, ¿no? Pero por supuesto, si todos quienes estamos en la actividad política sabemos que cuando asumimos estos cargos tenemos que asumir la responsabilidad. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Si obviamente Javiera tiene que decir cuáles son los temas que complicaron su gestión o cuáles son los problemas que tuvo. Lo que yo he dicho es otra cosa, que ella no puede decir que la crisis del Sename es una responsabilidad exclusiva de ella cuando fue ministra de Estado, porque eso no es así. Aquí las responsabilidades, obviamente, todos las asumimos, pero uno tiene que asumir la responsabilidad respecto a lo que hizo en el ejercicio del cargo. Aquí no se puede pretender que una persona responda por lo que hizo o dejó de hacer un ministro hace 5, 10, 15 años atrás, porque son temas, a mi juicio, absolutamente distintos. Sí, o sea, ¿a usted lo habría dejado conforme que aparecieran también ahí otros nombres o que derechamente no se mencionara a una ex ministra de Justicia? O sea, derechamente, si aquí se iba a buscar responsable, en el informe debieron haber aparecido todos los ministros de Justicia y cuál fue su grado o no en actuación en relación al Sename en todo este tiempo. Entonces, claro, obviamente lo que llama la atención es que aquí se habla de una sola ministra, pero no se habla de los ministros de Justicia que tuvo el país en los últimos 15 o 20 años. Claro, no se habla, y es el argumento que yo le mencionaba antes, porque aquí hay una comisión Sename 2. Se supone que es para analizar si acaso se hicieron o no los cambios que estableció y propuso en la primera comisión. Ese es el argumento que se entrega. ¿Por qué se acota a estos ministros de Justicia? Ya hubo una investigación previa. Claro, lo que pasa es que cuando uno lee el informe de la Comisión Sename 2, ese no es el sentido que tiene el informe final. Entonces, por eso surgen todas las dudas. Si efectivamente uno me ha dicho, mira, aquí lo que se hizo fue buscar o comparar qué cosas se hizo, se dejó de hacer respecto del Sename 1, está bien. Pero aquí lo que se hizo fue un cuestionamiento completo de la institucionalidad del Sename. O sea,
Por ejemplo, y te vuelvo a la pregunta, ¿qué explicación pueden dar los diputados de culpar al exministro de Justicia, Javiera Blanco, de las 1000 y tantas muertes que han habido en los últimos 15 años en el Sename? Entonces, eso es lo que uno pide, es que si los diputados van a trabajar, lo hagan en forma seria y con concordancia en lo que están diciendo y haciendo. Bien, senador Pedro Araya, muchísimas gracias por esta entrevista. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Mano a mano.